Ahora sí ya lo ven, ¿no? Sí, entonces, aquí ustedes saben que las tablas son como las que hemos manejado de los alumnos, de los productos, etcétera, ¿sí? En donde nosotros las organizamos así de esta forma, ¿sí? En el cual, pues nosotros, en el cual nosotros, pues tenemos lo que son los campos y tenemos, los campos son los títulos de cada una de las columnas, ¿sí? Y los registros, los que vienen siendo de las filas hacia abajo, ¿sí? Eso viene siendo una tabla. Independientemente de que el Excel la reconozca como una tabla, como un simple rango de celdas con información o como tal como una tabla. Pero además de ello, tenemos los conceptos de la tabla base y los conceptos de la tabla dinámica. ¿Sí? Ahorita les voy a enseñar obviamente todas las diferencias entre estos cuatro conceptos que maneja el Excel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una tabla dinámica? Son un tipo de tablas que se usan como una herramienta de Excel que permite organizar, resumir y analizar datos. Son útiles para identificar patrones, tendencias y comparaciones. La tabla base, cuando nosotros vamos a crear una tabla dinámica, que como aquí en la definición que les pongo sirve para organizar, hacer un resumen o algún análisis de los datos de una tabla más grande, ¿sí? Tenemos lo que es una tabla base, que es un conjunto de datos organizados en columnas y filas, ¿sí? Que puede ser un simple rango de celdas con información o puede ser ya configurado como tal, como una tabla, ¿sí? Las columnas se conocen como campos y las filas como registros, como se los indiqué ahorita, ¿no? Aquí tenemos el campo de fecha, el campo de vendedor, el campo de tienda, el campo de producto, el campo de importe, ¿sí? La primera fila normalmente se recomienda que sean los títulos y ya de la segunda fila en adelante en donde ya se empiezan a agregar los registros en nuestra tabla. ¿Ok? Entonces, esto ustedes ya están familiarizados con ello, ¿sí? Ahora hay que tener muy claros estos conceptos, puesto que al momento de que nosotros vamos a crear una tabla dinámica, nosotros vamos a trabajar con los campos de una tabla base, ¿sí? Los campos que tenga una tabla base son los que vamos a utilizar para realizar nuestra tabla dinámica, ¿sí? Es decir, si yo tengo aquí, si se fijan, es la misma tabla, ¿no? Las dos es la misma, tienen los mismos datos, son idénticas, a excepción de los colores, obviamente, pero pues eso no influye, ¿no? Los colores son única y exclusivamente como la presentación de la tabla, ¿no? Pero como pueden observar, nosotros podemos hacer una tabla dinámica en base a estas tablas bases, ¿sí? En base a estas tablas conocidas como tabla base. Entonces, al momento de hacer la tabla dinámica nos va a indicar que nada más tenemos 5 campos disponibles, ¿sí? Campo de fecha, campo de vendedor, campo de tienda, campo de producto y campo de importe. Y de acuerdo a el nombre de los campos, nosotros pues vamos a indicar cómo vamos a estructurar nuestra tabla dinámica. ¿Ok? Créanme que es algo muy sencillo, pero bueno, ahorita no me quiero adelantar. La tabla normal, ¿sí? La tabla normal Excel solo la reconoce como un rango de celdas con información y estilo de tabla cuando se indica a Excel que se le asigna un nombre. No el nombre como el que vimos en clases anteriores que seleccionábamos una tabla y utilizando aquí el cuadro de nombres, aquí le aplicábamos el nombre. No con ese proceso. Es otro proceso
para convertir una tabla en Excel como estilo tabla, ¿ok? Para la creación de la tabla dinámica, muchachos, podemos usar tanto la tabla normal, ¿sí? Que es un simple rango de celdas con información, como una tabla con estilo de tabla, ¿sí? Para crear la tabla dinámica. Es indistinto. De hecho, yo las primeras tablas dinámicas que les voy a hacer va a ser en una tabla normal, ¿sí? Para que vean que no es necesario crearlo como un estilo de tabla. Aquí, muchachos, para el caso de las tablas dinámicas, aquí ya va a depender mucho de la forma en que ustedes se acomoden, ¿sí? A lo mejor ustedes dicen, no, a mí se me facilita más hacer estilo tabla y de ahí hago mi tabla dinámica. Hay quienes van a decir, la ventaja que tiene es de que en el estilo tabla, si nosotros vamos agregando datos al final, la tabla dinámica los va reconociendo, no de forma automática, por eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque las tablas dinámicas las tenemos que estar actualizando, no de forma automática, pero ya con la simple actualización nos lo reconoce, ¿sí? En el caso de una tabla normal, pues nosotros tendríamos que cambiar el rango de celdas y luego actualizar la tabla. O sea, serían dos pasos que no tienen nada de complejo, ¿no? Ahí ya va a ser total y absolutamente de la forma en la que ustedes se acomoden, muchachos, ¿sí? Yo aquí sí no les voy a decir, es mejor esta, es mejor la otra. Las dos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Pero ya va a depender de cómo lo quieran trabajar ustedes, ¿sí? Yo en lo personal, ya si me dicen cómo me gusta más a mí trabajarlo, yo los trabajo normalmente con tablas normales, ¿sí? Que tiene ventajas del estilo tabla y ventajas que a mí me gustan, sí las tiene, y en ocasiones llego a aplicarle el estilo de tabla, pero normalmente yo lo hago con tablas normales, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a las tablas. Ahora, aquí, muchachos, yo tengo dos tablas, ¿sí? Les digo, independientemente de los colores no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Nada, nada que ver los colores, pero independientemente de eso, porque no tiene nada que ver, ustedes así a simple vista me podrían decir cuál es un rango de celdas y cuál es un estilo de tabla. Ok, Juan, por qué le dices que esa es la que tiene el estilo de tabla? Ok, qué bueno. Ese es un punto muy interesante, porque normalmente cuando les damos el estilo de tablas, esos son los colores que le asigna, ¿sí? Pero independientemente de esos colores, pues nosotros podemos asignar otros colores, ¿sí? Nosotros podemos asignar otros colores. Si ustedes se fijan en la tabla del lado derecho, pues tiene las mismas características, los filtros, etcétera, ¿no? Entonces, aquí una forma muy fácil, ¿sí? Si yo doy un clic en esta tabla, aquí no me aparece nada arriba,
Y si yo doy un clic aquí arriba, aquí me aparecen herramientas de tabla. Aquí me indica que esta es una tabla con estilo de tabla. Deme un minutito, muchachos, un minutito, por favor.
Mil disculpas, muchachos. Ya, aquí de regreso. Entonces, sí, la observación que nos hizo Juan es muy cierta, ¿no? Por los colores se dio cuenta, ¿no? Por los colores se dio cuenta cuál es. ¿Cómo nos damos cuenta? Lo que les comenté ahorita. Yo si doy un clic adentro de esta tabla, ¿sí? Pueden ver cómo aquí arriba dice herramientas de tabla, ¿sí? Y tiene esta ficha de diseño, ¿sí? Les digo que los colores, pues son independientes porque aquí yo le podría cambiar el color a la tabla, ¿no? Le pongo otro color. Ah, es que tiene colores. Ah, déjenselos, se los quito. Ahora sí. Sí, vean cómo cambió el color. Aquí puedo cambiarle el color, etcétera, etcétera. ¿Sí? A diferencia de la tabla de aquí del lado derecho, vean, yo doy clics aquí en la del lado derecho, ¿sí? Y vean cómo no aparece las herramientas de la tabla. ¿Ok? Pero, como se los dije, es indistinto si tiene el formato de tabla o no lo tiene. Con cualquiera de las dos, yo puedo hacer mi tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo muy, muy presente. Y como se los acabo de explicar hace unos momentos, no, como ustedes se acostumbren, como ustedes se sientan más a gusto para trabajar con las tablas dinámicas, es indistinto si lo hacen con tabla, estilo tabla, o lo hacen con una tabla normal. ¿Ok? Eso que quede muy, muy claro. ¿Ok? Ahora, no está, no. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer una tabla dinámica, dejen, oculto tanto las herramientas, ahí está, ¿sí? Esta es la estructura de una tabla dinámica. Yo se las puse de esta forma, ¿sí? Para que les quede claro cómo es que ustedes van a trabajar con una tabla dinámica, ¿sí? La tabla dinámica está compuesta por 4 elementos, ¿sí? Y en esos 4 elementos de la tabla dinámica se arrastran, ¿qué? Los campos de la tabla que se analizará o los campos de la tabla base, como lo que la quieran llamar, ¿sí? Entonces, si yo hiciera una tabla dinámica en base de alguna de estas dos tablas, recuerden que tenemos 5 campos. Entonces, esos campos nosotros le vamos a indicar a la tabla dinámica en donde los queremos, utilizando estos 4 elementos nada más, ¿sí? Nosotros nada más vamos a utilizar estos 4 elementos, muchachos. Filtros, columnas, filas y valores. ¿Sí? Bueno, yo aquí le puse columna 1 porque está con estas otras, y aquí fila 1, pero aquí nos lo muestra como columnas, filas, filtros y valores, ¿sí? Se los voy a poner así para que ahorita lo tengan, columnas, filas, ahí está, ¿sí? Esos son únicamente los 4 elementos. ¿Qué pasaría, muchachos? Por ejemplo, yo tengo esta tabla y dentro de la tabla tengo un campo que se llama vendedores. ¿Sí? Son 5 vendedores, pero pues están repetidos, ¿no? De todas las ventas que fueron realizando, ¿sí? Si yo en mi tabla dinámica le digo, ¿sabes qué tabla dinámica? Ponme aquí en columnas, ponme vendedores, ¿qué me va a hacer? Me va a poner aquí los nombres de los vendedores. Si yo digo, no, 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 mejor ponme los vendedores en filas, entonces me va a poner los vendedores en las filas, ¿sí? Dependiendo del lugar en donde ustedes pongan
el campo se los va a dar como títulos de columnas o se los va a dar ordenados en filas, ¿sí? Ahorita, las primeras tablas dinámicas que vamos a hacer, no voy a utilizar el de filtros, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros no vamos a manejar filtros ahorita, columnas y filas nos manejan también sus respectivos filtros. Entonces, a través de los filtros de estas dos, nosotros podemos ir modificando nuestra tabla dinámica, ¿ok? Las que siempre va a ser fundamental es la de valores, ¿sí? De acuerdo a esta tabla, ¿sí? ¿Qué campo creen ustedes que debería de ir en el área de valores? Adelante, Piedad. ¿Te le importa? Es correcto, ¿sí? En la sección de valores tiene que ir el importe. Si yo pongo aquí los vendedores en filas, me va a poner vendedor Pedro, Carlos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí me va a poner cuánto vendió de cada uno de ellos, ¿sí? Si yo además de ello, aquí tenemos las tiendas, que es la tienda A, B y C, ¿sí? Si yo pongo aquí vendedores y aquí pongo tiendas, entonces me va a dar los 5 vendedores y las 3 tiendas. Entonces me va a decir cuánto vendió este vendedor en la tienda A, tienda B y tienda C, cuánto vendió este vendedor en la A, en la B y la C, y así sucesivamente, ¿sí? Al final, siempre nos va a aparecer la suma de todos estos valores. Esta sería su suma. La suma de todos estos, este sería su suma. La suma de todos estos, este sería la suma. Y una vez que tiene todas estas sumas, la suma y nos da la suma total, que coincide, obviamente, que aquí nos va a dar, por ejemplo, de todas las tiendas, la suma de la tienda A, la suma de la tienda B, la tienda de la suma C, y la suma de todas las tiendas me va a dar la suma total, que viene siendo el mismo resultado de las ventas por todos los vendedores. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en la práctica para que vean cómo es muy sencillo, ¿sí? Pero esto es fundamental. Nada más vamos a ocupar nosotros estos 4 elementos, ¿sí? Hagan una captura de pantalla para que tengan esta estructura. Perfecto, gracias. Ok, muchachos. Entonces, a ver, déjenme ver aquí que tengo esta. Bueno, antes que nada, pongan como título, pongan como título en su cuaderno, cómo aplicar el estilo de tabla
a una tabla. Número uno, damos un clic en cualquier celda de la tabla a la que le deseamos aplicar el estilo de tabla. Número 2, en la ficha Insertar, se selecciona tabla. Número 3, aparecerá un cuadro de diálogo en el cual nos muestra el rango de celdas de la tabla coma, le indicaremos que tiene encabezados y se le da un clic en el botón aceptar. Número 4, aparecerá en la parte superior las herramientas de tablas.
coma. En la opción nombre, se escribe el nombre que se le quiere asignar y se presiona la tecla Enter. Nota, el nombre debe empezar con una letra y solo acepta letras, coma, números y guiones bajos. Punto y aparte. Ok, muchachos. Esta tabla que tengo aquí es una tabla pequeña, ¿sí? Y esta es una tabla normal, por decirlo de alguna forma, que el Excel, pues obviamente la reconoce como una tabla, ¿sí? Pero la reconoce como un simple rango de celdas con información, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Muy sencillo, damos un clic en cualquier celda de la tabla y podemos observar cómo aquí arriba no aparecen las herramientas de tabla, ¿sí? Entonces, ese es el indicativo de cuando es una tabla normal o un simple rango y de cuando ya tiene aplicado el estilo de tabla, ¿sí? ¿Cómo le podemos aplicar el estilo de tabla? Pues es muy sencillo con los pasos que les acabo de dictar. Número uno, nos situamos en cualquier celda de la tabla, en cualquiera. Número dos, en la ficha insertar, seleccionamos tabla. Ameli, ¿no ves la pantalla? Todos los demás sí ven la pantalla, ¿no? A ver, pónganme en el chat, muchachos. Sí. Jacqueline, Dana, si la ven. Piedad. Entonces, nada más eres tú, Ameli. Juan, sí, todos están viendo la pantalla. Salte de la sesión con el botoncito rojo de salir y vuélvete a meter. ¿Ya? Ah, ok, perfecto. Perfecto, Ameli. Gracias a ti. Ok. Entonces, damos un clic en cualquiera de las celdas y aquí en insertar le decimos tabla. ¿Sí? Aparece este pequeño cuadro de diálogo que nos marca el rango de celdas en donde está la tabla, que es desde A1 hasta F6. A1, F6, obviamente nos los da
con referencias absolutas, ¿sí? Y tiene que estar activada la opción que dice que la tabla tiene encabezados, ¿sí? Se refiere obviamente a estos títulos de concepto, precio, cantidad, subtotal, IVA y total, ¿sí? Se refiere a estos, ¿ok? Es correcto si tiene sus encabezados, que son los títulos de la tabla, aceptar. También otra característica importante, recuerden que no debe de haber ni filas ni columnas de separación, todo debe de estar junto, y también se recomienda que los títulos siempre estén en la fila número 1, ¿sí? Se puede poner un poco más abajo, pero es una recomendación, ¿ok? Le decimos aceptar. Ahí está. Vean cómo ya aparece herramientas de tabla, ¿sí? Lo cual me indica que esta ya tiene el formato de tabla. En automático le puso los filtros a cada uno de los campos, ¿sí? Y le puso por ahí algunos colores, ¿sí? Aquí en la ficha diseño de las herramientas de tabla, ¿sí? Tenemos la opción que dice nombre de la tabla, ¿sí? Aquí nos dice tabla 1. Aquí nosotros le asignamos el nombre que le queremos poner. Factura, vamos a ponerle factura 2025. Enter. Y ya está, muchachos, ¿sí? Ya tenemos nuestra tabla. Vean, si yo doy un clic afuera de la tabla, ¿sí? En cualquier celda que esté afuera de la tabla, vean cómo ya desaparecieron las herramientas de la tabla, y si doy un clic nuevamente adentro de la tabla, ¿sí? Vean cómo otra vez aparecen las herramientas de tabla, ¿sí? También si ustedes observan, vean cómo en esta esquina, al final de la tabla, aparece como un triangulito, o se ve más bien como un corazoncito, ¿no? Si yo pongo el mouse ahí, vean, ahí está, y yo lo que puedo hacer es ampliar la tabla, y ahí está, ¿sí? Ya nada más lo que tendría que hacer yo es pues ir poniendo los datos que nos faltan, ¿sí? Me excedí, entonces me pongo aquí en la esquina y lo regreso, ¿sí? Y ya doy clic aquí. Hasta aquí llega la tabla. Estas las tendríamos que eliminar. Ahí está, ¿sí? Aquí yo ya puedo ir agregando pues más cosas. Vamos a ponerle. Ya está nuestro tabla, ¿sí? Ahí está con el estilo de tabla, ¿ok? Pongan como título. Piedad, ¿levantaste tu manita o quién? Ah, no, Alberto y Piedad. Ah, yo creo que desde hace rato no se bajó. Este, sí, creo que dejaron levantada su manita, Piedad y Alberto. Ok, Piedad ya la quitó. Ok, también Alberto, sigue arriba tu manita. Bueno, ahorita. No la puedo quitar. ¿No la puedes quitar? Ok, no te preocupes. Déjame. Ok, ya se quitó, Alberto. Gracias. Gracias. Si es que de repente como me cambio de una a la otra, luego no sé si las acaban de subir o no sé qué pasa. Gracias, muchachos. Ok, ahora pongan como título cómo quitar el estilo de tabla. Si ustedes ya le aplicaron el estilo de tabla y no la quieren, entonces pongan como título cómo quitar el estilo de tabla. Número 1.
Damos un clic dentro de la tabla a la que le deseamos eliminar el estilo. Número 2, en la ficha diseño de estilos de tabla, en la ficha diseño de herramientas de tabla, se selecciona convertir en rango. Número siguiente, aparecerá un cuadro de diálogo que nos pregunta si deseamos convertir la tabla en un rango normal, coma, damos un clic en el botón aceptar. Punto y aparte. Ok, se lo voy a quitar el estilo de tabla, ¿sí? Entonces, número 1, damos un clic en cualquier celda de la tabla que ahorita ya tiene el estilo de tabla. Número 2, en diseño de herramientas de tabla, le decimos convertir en rango. Número 3, aparece este cuadro que dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Le decimos que sí. Vean, se desaparecen las herramientas, se desaparece el triangulito de aquí y bueno, también nos quitó los filtros, que es lo de menos, ¿no? Los filtros los podemos poner con esta herramienta, ¿no? Eso es lo de menos, pero ya nos quitó el estilo de tabla
y el Excel lo reconoce como un rango normal de celdas. ¿Ok? Así de sencillo, lo pueden poner y lo pueden quitar. Esto es fundamental para que sepan cómo hacer un rango y cómo hacer una tabla, ¿sí? Aquí pueden observar cómo la de la izquierda sí tiene el de herramientas de tabla y el de la derecha ya no lo tiene. Si la quiero convertir en tabla, simplemente me voy a insertar, tabla, le digo aceptar y entonces ya las dos tienen el estilo de tabla, ¿sí? Ahora, le voy a quitar el estilo a la de la izquierda, doy un clic en cualquier celda de la izquierda, me voy a convertir en rango, desea convertir en un rango normal, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? De igual manera, yo le podría poner mis filtros, si es que trabajo con ellos, y vean, ahora ya doy clics en esta tabla y vean cómo no me aparecen las herramientas. Ahora me aparecen la de la derecha, que es la que sí tiene el estilo de tabla. Ok, muchachos. Así de sencillo, le aplican y le quitan el estilo de tabla, ¿sí? Ya tienen la estructura de la tabla dinámica, ¿ok? Vamos a hacer esta tabla, como pueden observar, vean, doy clics en la tabla, ¿sí? Y ¿tiene o no tiene el estilo, muchachos, de tabla? No, Es correcto, Jacqueline, es correcto, Piedad. No lo tiene porque no me aparecen las herramientas de tabla. Es un rango normal, pero aún así el Excel me reconoce como mi tabla, ¿sí? ¿Qué va a hacer en este caso? Vamos a hacer la primera tabla dinámica. Va a ser mi tabla base, que tiene tres campos: fecha, productos y ventas, ¿ok? Yo creo por el tiempo se los dicto mañana. Ahorita nada más les hago el ejemplo, sí, porque si no, no me va a dar tiempo de todo. Mañana les digo, pongan nada más como título, muchachos, cómo crear una tabla dinámica. Yo creo que sí nos da tiempo los dos, lo voy haciendo al mismo tiempo. Número 1, damos un clic en la tabla base. Abren paréntesis. No importa si tiene el estilo de tabla o es un rango. Cerramos paréntesis. Número 2, en la ficha insertar se selecciona tabla dinámica. Vayan observando, también lo voy a ir haciendo para que lo vayan viendo. Tabla dinámica. Número 3, aparecerá un cuadro de diálogo en el cual nos indica el nombre de la tabla o el rango, coma, se indica
¿En dónde se quiere poner la tabla? ¿En una nueva hoja o en la hoja existente? Coma, si es en la hoja existente, se da un clic en qué celda y aceptar.